Buenas tardes, Dios le bendiga. Quien le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera. Aquí un ratito para sacar estos momentitos para poder llevarle una reflexión contigo. Pero primero quiero tomarme una tacita de café, una taza nueva que dice lleno por Jesús y café. Aleluya. Hoy vamos a hablar acerca de un tema, le puse por título, ateo o iluso. Muchos desconocen lo que significa ser ateo. Si le preguntamos a las personas, ya sea en una universidad, o caminando en la calle, o simplemente comiendo en algún restaurante, o viendo una película, una pintura en un museo, o en el cine viendo una película, veríamos las respuestas de si son ateos o no lo son. Aunque muchos ni sepan lo que significa ser un ateo, te sorprenderías. Todos concuerdan en no creer en Dios y que necesitarían evidencia que respalde la idea de un Dios creador. En un cómics vi un dibujo de una persona diciéndole a otra, ¿usted cree o usted es creyente? El otro sorprendido dice, no, por Dios. No, por Dios. ¿Cuál crees que será la respuesta de muchos si le digo o le pregunto, si te muestro al menos una evidencia razonable, ¿la escucharías? Te pregunto hoy, si yo te muestro al menos una evidencia razonable, ¿tú me escucharías a mí? Muchos me dirían que están abiertos a escuchar, aunque pudieran rechazar esta evidencia. Les voy a mostrar un libro con fotos de paisajes, con descripciones de cada una de ellas. Vemos aquí paisajes de animales, fauna, flora, escritos, descripciones. Y si le pregunto, ¿crees que este libro puede existir o salir por accidente? Que de la nada saltaron los colores y se produjeron imágenes y las palabras con oraciones y frases coherentes con sus puntos y comas en un orden que podamos entenderlas en una hoja de papel con portada y carpeta dura, y cayó todo de la nada del cielo en tus manos como un libro. Es más que obvio que no ocurrió así, que no ocurrió como acabo de mencionar. Es obvio que un diseñador inteligente tuvo que hacerlo. Querido amigo, el ADN es lo que se conoce como el material que contiene la información genética o hereditaria del ser humano y de casi todo ser viviente, de casi todo organismo viviente. Es lo que nos dice cómo somos y quiénes somos. En otras palabras, al ADN se le considera como el libro de instrucciones para la vida. Miren, por ejemplo, el ojo humano, cada ojo tiene alrededor de 107 millones de células sensibles a la luz. Y todo esto está registrado en tu ADN y el mío. El ADN es lo que nos dice si somos de tez blanca o negra, o si somos rubios, o si somos pelirrojo o pelinegro, o si eres hombre o si eres mujer, o si eres un caballo o un ave o un insecto. Y si fuéramos a medir el ADN del genoma humano, mediría aproximadamente de 1 a 2 metros de largo, lo cual supera mucho la estatura promedio de un ser humano. De mí, por supuesto que sí. Ese es el ADN, mi querido amigo y amiga. El problema con la teoría del Big Bang, y tú dices, ¿y ahora qué? ¿Por qué viene con el Big Bang? El problema con la teoría del Big Bang, en palabras simples, es que cuando ocurre una explosión
Todo lo que explota no se une, sino que se destruye, se divide en un total desorden y descontrol, de modo que cada partícula no se vuelve a unir. Es un caos total. Y para dejar a un lado un poco el ADN y el Big Bang, volvamos entonces al tema del ateo. Siendo la persona atea, y le pregunto si un libro, el libro que le enseñé, puede hacerse por sí mismo de la nada, la respuesta será igual a la tuya y a la mía. Claro que no puede. Es una idea totalmente tonta y absurda. Entonces, te pregunto, ¿el ADN puede hacerse por sí mismo? La respuesta sigue siendo igual. Igualita a lo que dice o a la que hice acerca del libro. Claro que no se puede. Es total y absolutamente absurdo y tonto pensar de esa manera, pensar que el ADN puede hacerse por sí mismo. Tanto el libro con imágenes de color, con palabras y oraciones coherentes, con puntos y comas, así como el libro de instrucciones para la vida, el ADN, fueron hechos por un diseñador inteligente. Muchos conocen el Dr. Richard Dawkins. El Dr. Richard Dawkins, conocido por ser uno de los ateos más famosos, prominentes de este mundo y de este siglo, dijo una frase que fue dicha hace más de 2500 años. De la nada se creó todo. Sin embargo, en una conferencia con estudiantes universitarios y otros panelistas, incluyendo a un religioso, llamó o definió o identificó a la nada como un algo misterioso, lo cual es un completo y total disparate. Esa conclusión lo que provocó fue una risa inmediata en la audiencia que estaba frente a él. ¿Por qué él estuvo gracioso a la audiencia? Porque quiso tratar de definir la nada. Mi amado hermano y amigo, no puedes definir la nada. La nada es nada. En Efesios capítulo 4, versos 17 y 18, el apóstol Pablo llama a este tipo de personas duros de corazón. En otras palabras, tercos, con una mente envanecida y el entendimiento entenebrecido. Mira cómo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En Romanos capítulo 1, verso 22, el apóstol Pablo dice que profesando ser sabios se hicieron necios. En otras palabras, están sin sentido común. El ADN como diseño inteligente para la vida requiere un diseñador inteligente. Requiere a un diseñador inteligente que lo creó. No salió de la nada. Es totalmente absurdo y ridículo. Sin embargo, por más que el ser humano vea con sus propios ojos la evidencia razonable de un Dios creador, por más que vea y entienda que de la misma manera que un libro con imágenes a color, con palabras, creando o formando oraciones con un sentido, igual que el ADN como diseño inteligente, no se hace de la nada porque hubo un diseñador inteligente. Y aún con toda esa evidencia, el ser humano que quiere seguir diciendo que será ateo, solo lo dice porque quiere seguir justificándose a sí mismo para seguir pecando, para seguir en su fornicación, en su adulterio, para seguir mintiendo y engañando, mintiéndose y engañándose. Y para continuar haciendo eso, recurre a quitarle las baterías al detector de humo para que no le avise que hay un incendio y que se va a quemar mientras duerme en su razonamiento. ¿Y qué estoy haciendo en estos momentos? Avisándote que va a haber un incendio y te vas a quemar en tus razonamientos.
Juan capítulo 3, verso 16, verso que muchos conocen hasta de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el siguiente verso nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por quién? Por Jesucristo. Pero aquí viene el problema del ateo, o el que dice ser ateo, y la razón por la que quiere seguir siendo ateo. Versos 19 y 20 de Juan 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras, o para que sus obras no sean reprendidas. Isaac Newton, muchos han escuchado de él. Isaac Newton dijo que el ateísmo no tiene sentido. ¿Por qué crees que lo dijo? Él fue un científico, conocido como el padre de la ciencia, y como tal se basaba en hechos. Entonces, Dios nos creó con sentidos para oler una rica cena de un restaurante, para palpar la textura de una fruta, de un libro, saborear un delicioso helado de chocolate, mirar las olas de la playa o una abeja sacando el néctar de una flor, y oír la música, oír la lluvia cuando cae. Y la Biblia nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero no todo es malas noticias si le quitaste las baterías a ese detector de humo para no saber que te vas a quemar. Aquí viene la buena noticia, querido amigo, escucha bien. Nada sale de la nada. El ser humano por naturaleza le teme a la muerte, le teme a morir, aun cuando quiera seguir creyendo que de la nada salió todo. Aquí te va, Romanos capítulo 1, verso 20. ¿Qué nos dice Romanos 1:20? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Crees que eres una buena persona y que por eso irás al cielo? La mayoría piensa así. ¿Qué te hace pensar eso? Vamos a ponerlo a prueba. Pongámoslo a prueba. Hagamos un ejercicio. No voy a juzgar nada. Simplemente voy a basarme en lo que tú me vas a contestar. Contéstalo porque estás viendo este video, pero contéstatelo. ¿Mientes? ¿Mientes? Tal vez me dirá, claro, todos lo hacen. ¿Cómo se le llama a uno que miente? Mentiroso. ¿Alguna vez has robado? Aunque sea algo pequeño. Cuidado. ¿Has bajado música del internet sin pagarla? Eso es robar. ¿Cómo se le llama a uno que roba? ¿Un pillo? ¿Un ladrón? No. Un ladrón mentiroso. Puedo seguir mencionando preguntas basadas en la ley de Dios. Y es porque a esto que muchos conocen como los 10 mandamientos son la ley moral o las leyes morales que puso Dios. Y Dios las puso en tu corazón. Aunque no sepas que se encuentran escritas en el libro de Éxodo capítulo 20, de ese libro con carpeta negra dura que le llaman la Biblia. Y eso es tan solo porque nos creó a su imagen y están grabadas en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Por eso es que tú y yo sabemos cuando alguien miente o roba. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que no eres salido de la nada, no eres creado de la nada, o mucho menos creado de polvos de estrella, como otros dicen o creen que salieron. Señor,
Es que es una cantidad enorme de cosas absurdas cuando es tan sencillo creer a tu palabra, Padre mío. Para eso Dios envió a su Hijo al mundo, para que el mundo se reconcilie con su Creador, para que el mundo sea salvo por Jesucristo, su Hijo unigénito. Mire, amigo, no puedes ir donde un juez que te está sentenciando por una deuda impagable, diciéndole que eres una buena persona porque haces obras caritativas. El juez no te está juzgando por las obras caritativas, sino por la deuda que tú no puedes pagar. Tú no puedes pagar la deuda, yo tampoco puedo pagarla. Pero alguien la pagó por ti y la pagó por mí. Hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Quién es ese? Jesucristo. Hechos capítulo 4, verso 12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué nos pide Dios entonces? ¿Qué te pide hoy a ti, querido amigo y querida amiga? Arrepentimiento. Hechos capítulo 17, versos 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Amigo, amiga, echa tu orgullo a un lado y ven con un corazón humilde, porque al corazón contrito y humillado Dios no desprecia jamás. Salmo 51, verso 17 nos dice y te dice a ti en esta hora, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, aleluya. Y eso producirá entonces en tu interior tal convicción que te llevará a confesarle como tu Señor. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, ¿qué dice? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y hoy estoy intentando volver a poner esas baterías que le quitaste a tu detector de humo para que no le ignores más, porque la salvación no es para ser feliz, querido amigo. La salvación no se trata de felicidad, se trata de justicia. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día agradable al Señor. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hazlo, querido amigo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este rato, por este momento. Yo he puesto la palabra que has puesto en mi boca, que he puesto en mi corazón, escribirlas y plasmarlas en un papel y grabarlas en este video, Señor. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya, convenza de pecado, de justicia y de juicio al que esté escuchando en este momento o en el momento que le dé play a este video, Señor. Que lo convenza, pero también que lo consuele, que lo lleve al arrepentimiento, Señor Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gloria y honra a ti, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Amén.